Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en una grabación de un episodio muy especial del Monstruoso Podcast. Bienvenidos sean. Ahorita hacemos los anuncios pertinentes, pero primero quiero darle la bienvenida a un gran amigo que nos está visitando desde Ciudad Carmen, Campeche, güey. Desde Ciudad Carmen, yo iba a decir desde un lugar muy el abismo de Cthulhu. Ahí va, sí. Ya lo escucharon, ya lo están viendo en pantalla. Es lo mismo, güey. Sí, es muy parecido. Es muy parecido, sí. Pues aquí están, lo están escuchando, ya lo están viendo en pantalla. Carmelo, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido. Excelente. Ciudad de México me ha tratado increíble, tú me has tratado increíble. Gracias, igual. Y me emociona grabar con bandita nueva. Gracias, hermano. Gracias a ti por estar por acá, por la invitación. Ya grabamos ahí unas cosillas para su canal para que vayan a verlo. Les voy a dejar el link al canal de Carmelo en la descripción para que vayan a verlo. Está como Cthulhu TV. Bueno, dinos tú, carnal, ¿dónde podemos escucharte? ¿Cuáles son tus plataformas? Pues mira, yo principalmente soy youtuber. Estamos en YouTube, en Cthulhu TV. Ahí hacemos videos de terror largos y contenido durante toda la semana. Hacemos shorts, todo eso. Pero también, si me quieren ver en directo, estamos en Twitch, Cthulhu TV Morado. Hacemos TikToks todos los días, a pesar de que es una plataforma un poquito complicada. Me encanta contestarle las preguntas de la bandita de terror y de horror cósmico. También estamos en TikTok como TV Cthulhu. Y si quieren algo más personal, ver las tonterías que hago día a día, en Instagram me pueden topar. Súper, pues ahí están viendo en pantalla las redes de Carmelo y además voy a tratar de dejárselos en la descripción porque pues no me deja comentar sino hasta que salga el video. Entonces para que ya esté listo y no haya pedos, se los dejo en la descripción y están viendo en pantalla también por si no le pueden picar o lo que sea. Que es un contenido muy chingón. De hecho se lo platicaba a Carmelo, yo lo conocí por su canal antes de haber colaborado, que ya colaboramos, ya estamos cumpliendo creo que 3 años de la primera colaboración. Sí. Así que está chingón el crecimiento juntos, porque sí, me acuerdo cuando llegaste a 100,000 suscriptores y está muy chido su contenido. O sea, no solamente está esta cuestión de terror, de Lovecraft y demás, sino cuestiones más como de la vida personal que están muy interesantes, están entre graciosas, motivadoras. Es un contenido muy, muy singular que sé que les va a gustar muchísimo, así que vayan a seguirlo. Y ahora sí, amigo, bueno, recuerden dejar su like, suscribirse tanto al canal de Carmelo como al mío, Cthulhu TV, el Grimorio de Rick. Si están escuchando en Spotify, les mando un abrazo enorme. También síganos por allá, bueno, a mí. ¿Tú no estás en Spotify todavía? No, en Spotify todavía. Bueno, algún día, pero pues mientras vayan, síganme ahí ustedes en Spotify. Y a mí me encuentran también en Instagram y en Facebook como el Grimorio de Rix. En Spotify también como el Grimorio de Rix. Y mis libros, La Orden de Camazots, Demonios de Luna Llena y Mexicántropos contra Vampiros están en la descripción. Así como mi correo y mi número de WhatsApp si tienen una experiencia de terror que contar. Pero hoy, amigos, no les traigo historias de terror de ustedes, sino vamos a platicar del terror cósmico en específico con mi carnal Carmelo, que él es el experto de LATAM en esta cuestión. Gracias. Primero que nada, para los que no sepan, porque siento que es un subgénero del terror que no es tan, últimamente es muy conocido, sí, pero no es tan conocido como otros géneros. Hay mucha gente que lo sigue confundiendo. Sí. Y particularmente hoy quiero que nos expliques el concepto de terror cósmico, porque sí hay algo así en la vida real. Sí. Entonces, explícanos, canal, sobre todo para los que no sepan qué es el terror cósmico. El horror cósmico es un sentimiento que que sentimos, que pasamos cuando enfrentamos fenómenos que ocurren en el universo, en el cosmos o en la vida diaria que van más allá de nuestra comprensión. Ese sentimiento de que no entendemos qué pasa, no podemos enfrentar lo que estamos lidiando, que va más allá de nuestro entendimiento y está muy relacionado a preguntas existenciales. El horror cósmico sería qué pasa después de la muerte. ¿Dios es real? ¿Cuál de las religiones dice la verdad? ¿Habrán otras vidas? ¿En los sueños hay conexiones a otros mundos? Todo eso es horror cósmico. Okay. La verdad lo suponemos, pero ni la ciencia ni la religión nos han dado evidencia factible de lo que sucede. Y siempre, por más que tengamos fe en algo, tenemos ese sentimiento de vulnerabilidad y de impotencia que no entendemos muchas cosas. Así es. ¿Suceden fenómenos de horror cósmico en el universo? Sí. Yo diría que cosas como los hoyos negros, los supernovas, las teorías de cuerdas, cosas que la ciencia apenas está explicando, pero la verdad es que no sabemos una respuesta concreta de lo que es. El horror cósmico es muy utilizado en el terror lovecraftiano, que son dos cosas muy parecidas pero que no son iguales. Okay. Y que fue apadrinado por el escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft en los 1900. Ok, sí, hace un poquito más de 100 años, ¿no? Exactamente. Ok, ese es el concepto, amigos, porque es lo que yo aprendí en el canal de Carmelo, porque yo también solía cometer ese error, esa equivocación de qué es, ¿no? Y en efecto, como dice Carmelo, todo lo que tenga que ver, estos casos del el sonido de Bloom o Bloops, no sé cómo se llama, todas estas cuestiones es un terror cósmico de la vida real, que son cosas del cosmos que como seres humanos no comprendemos, que los científicos vagamente pueden dar una explicación, pero no es la explicación más
confiable. Así es. Yo he dicho muchas veces, yo no soy un hombre de religión, saben que yo soy ateo, pero tampoco me considero al 100% alguien de ciencia, porque creo que también la ciencia no puede explicar todo. Entonces, como dice Daker Stoker, que lo tuvimos hace poco en el canal, él dice, yo creo en el folclore. Creo que es lo más acertado porque está en medio, tanto de la ciencia como de la religión. Entonces, yo me voy por ese camino. Y justamente vamos a platicar de estos casos. Primero que nada, tú eres el invitado, amigo. Yo te traigo un caso que no sé si hayas tocado, pero para mí es una historia real, completamente real, que 100% parece una historia de H.P. Lovecraft. Ahorita te la platico, pero tú que eres el invitado, amigo, ¿tienes algún caso que hayas investigado, que hayas tocado en tu canal de terror cósmico en la vida real? Mira, la verdad es que hay dos cosas. El horror cósmico es una cuestión que muchas veces el humano necesita darle respuesta a las cosas, incluso cosas que no entiende. Pero la verdad es que al final, por más que le trate de dar respuestas, no lo logra comprender del todo. Claro. La religión te da respuestas a muchas de estas preguntas, pero se basa en la fe. La ciencia te dice, no lo sabemos, pero hay hipótesis. Al final también no tiene una respuesta concreta. Exacto. Y un híbrido o una tercera opción es el folclore, que mucha gente cree en cosas... no sé, le dice brujas a cosas que no entiende o demonios a cosas que no entiendes. Yo siempre platico en el canal, de hecho la gente no sabe lo que son los ángeles o los demonios, realmente no lo sabemos. Exacto. Muchas religiones hablan de ellos, pero no sabemos quién los creó. Es más, en los mismos escritos de las diversas corrientes cristianas se habla de que supuestamente los demonios fueron desterrados, antiguamente fueron ángeles, pero cuando investigas más descubres que antes de ese destierro ya habían demonios en la tierra. Entonces hay muchos cuestionamientos raros. Yo que he investigado a ciencia cierta, sí hay teorías muy extrañas, fenómenos muy peculiares. Algo de eso que hemos hablado en el canal es los Montes Apalaches, que es algo que vamos a estar platicando después entre nosotros, me imagino, en el podcast. Sí. Pero también hay un montón de fenómenos que la verdad es que no tenemos una respuesta concreta. El Triángulo de las Bermudas, los seres tulpa, por ejemplo. Hay muchos tipos de grimorios y magias que todavía no entendemos. Hemos descubierto que muchas cosas que antes pensábamos que era totalmente ficción, de brujería o de magia, tiene una explicación científica hoy en día, o biología o botánica que todavía se utiliza. La verdad es que no te puedo decir que hay un caso en específico de horror cósmico que conozca, pero hay muchos que rayan en el horror cósmico. 100%, sí, eso es algo muy interesante y es lo que justo quería comentar, que tú me has dado como esa iluminación y con otras personas que he platicado. Sí hay algo, lo que platicamos ahorita grabando para el canal de Carmelo. Sí. Ninguno de los dos creemos en Dios, ni en el diablo, ni en estas cosas, pero sí se nos hace imposible ser, ¿cómo decirlo?, escéptico al 100% de todo, porque hay elementos que están presentes en todas las culturas. Llámese, por ejemplo, cosas de brujería que yo digo, ¿cómo es posible que los aztecas decían de este ritual, lo hacían exactamente igual que los griegos, que nunca se toparon, que pertenecieron a periodos históricos distintos? Dices, ¿quién les enseñó? O sea, yo creo que en la Biblia hay mucho terror cósmico en la cuestión de, por ejemplo, los vigilantes. Yo creo que son seres muy Lovecraftianos, que yo cuando empecé a hablar de ese tema de los vigilantes tenía este concepto de que eran ángeles, pero conforme empecé a investigar me topé con muchas posturas teológicas de académicos, y también algunos conspirativos y de ufólogos, que en la Biblia no dice que son ángeles, porque en la Biblia cuando se habla de ángeles sí se dice ángeles, los ángeles tal, el arcángel tal, el nombre del arcángel, etcétera, etcétera. Y en el caso de los vigilantes simplemente se dice son hijos de Dios, eran los hijos de Dios. Y dirías, porque también está esta cuestión que lo platicábamos con Daniel, que es un amigo mío, que él cree en una postura cristiana, pero de Dios como un extraterrestre, muy antiguo. Es una cuestión muy interesante, que sí, él sí es estudioso de la Biblia como tal, 100%. Y él decía, es que hijos de Dios es el término que se utiliza en la Biblia para hablar de la gente, no solo que cree en Dios, sino a gente buena. Porque tú podrías, incluso en la antigüedad, podías creer en Dios, pero ser una mierda de persona, ¿no? Sí. Como hoy en día mucha gente. Sí, personas de Dios, según me dice Daniel, se utiliza en la Biblia como un término de personas de bien, digamos, de personas que siguen la doctrina de Dios, que sí viven bajo eso, ¿no? Pero yo, en el caso específico de los vigilantes, sí es por el contexto, obviamente, tendrías que hablar arameo y tener el escrito original para saber con los pelos de la burra en la mano qué pedo. Pero a mí sí, en específico eso de los vigilantes, el hecho de que le digan hijos de Dios, sí me hace ver que es algo superior al hombre, inferior al llamado Dios, y que por alguna razón, que es algo que se presenta en muchísimas culturas también que hemos revisado,
de alguna manera era posible el hibridaje entre esa raza superior de otro lugar en el universo y los seres humanos. Muchos suscriptores y yo tenemos la hipótesis, porque es una hipótesis, no es una teoría, de que tenemos un ancestro en común. O sea, y lo curioso, hablando de terror cósmico, está esta hipótesis que desde siempre se ha tenido, que los pueblos antiguos hablaban de híbridos, semidioses, pero hace poco, no creo si fue hace 1 año o 2 años, se descubrió en un meteorito que cayó en la Tierra un elemento químico que no habían descubierto los científicos de dónde provenía en el código genético del ser humano, en la cadena ARN, le llaman. Yo la verdad no soy genetista, no sé mucho de eso, pero es similar al ADN. Había un elemento que los científicos no habían podido definir de dónde había salido, y cuando cae este meteorito a la Tierra hace unos 2 años, si no me equivoco, estaba este compuesto químico en ese meteorito. Entonces no significa que eso sea la comprobación de que los Anunnaki vinieron y demás, pero que sí parte de nuestro ARN y también de algunos animales proviene literalmente del espacio. Eso está muy interesante, porque ahí dirías, ok, si este compuesto químico cayó en la Tierra de alguna manera y dio origen de cierta forma al ser humano moderno y otras formas de vida, ¿qué no dice que ese mismo compuesto cayó en otro planeta o en otro universo o en otra galaxia y esos seres literal genéticamente son parientes nuestros? Otra cosa es que igual hay que tomar en cuenta que el tiempo de la Tierra es muy vasto, muy extenso. Así es. La verdad es que lo que podamos tener en pergaminos, en escritos, en arcilla, lo que quieras, es un periodo muy cortito de la existencia de la vida en la Tierra. Incluso tal vez, ¿cuál fue la primera civilización en el planeta? ¿La Sumeria probablemente? Se supone que fue la Sumeria. Ok, pero la verdad es que probablemente pudo haber existido una civilización más antigua de la que 100%. Todavía no hemos encontrado información. Eso es lo primero. Lo segundo es que toda la información que encontramos, tú lo sabes, muchas veces pasa por instituciones que a veces la verdad pues no le va acorde con lo que ellos dicen. Así es. Eso también tapa un poco la verdad. Suena muy conspiranoico, pero es una realidad. Claro. Vivimos en instituciones modernas, claro que sucedía antes. Y otra cosa que también sucede es, creo que se ha ridiculizado mucho la idea de que nuestro creador, si es que existe algo como tal, es un alienígena. La gente lo suele relacionar a los hombres grises, bla, 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 loquitos de cono. Pero la verdad, cuando lo pones a ver de una perspectiva incluso científica, tiene bastante sentido. 100%. sea, el universo es vasto. Crear genética, si nosotros tenemos una tecnología limitada y estamos en los primeros pasos de crear vida genéticamente, o ya hemos creado vida genéticamente, razas más avanzadas tienen esa posibilidad. Nuestros ancestros no sabían cómo explicar qué era lo que estaban viendo, por eso les ponen nombres, dioses, ángeles, como quieran llamarles. Pero sí es una posibilidad que pueda existir un diseñador nuestro, un creador nuestro. En el canal tenemos una hipótesis también muy polémica que a veces conversamos y debatimos entre todos. Yo tengo la teoría de que si existiera nuestro creador, no creo que sea ni omnisciente ni omnipotente. Nos daría mayor respuesta y rango de posibilidades el hecho de que fuera alguien que es mucho más avanzado que nosotros, que entiende más que nosotros, pero que al igual que nosotros cuando creamos algo hay cosas que se salen fuera de su control y está tratando de llevarlas y conllevarlas. Eso le daría más explicación y creo que eso no afectaría incluso a la gente creyente de buena fe que quiera hacer las cosas bien. Yo creo que al final ese Dios le daría más sentido a muchos problemas que hay en el universo, por qué no se pueden solucionar, o los problemas de la humanidad, o el libre albedrío, todo ese tipo de cosas. Pero igual es una cuestión polémica, ¿no? Muy polémica. Muy polémica. Yo creo también todo eso raya un poco en la temática del horror cósmico. Hay muchas cosas que todavía no entendemos: Sodoma y Gomorra, el gran diluvio, los Nefilim, los gigantes, todo eso que ya hemos platicado alguna vez. Pero yo creo que la religión trató de darle una explicación a esos conceptos deformada, por eso no tenemos... O sea, la mitad es verdad, la mitad es mentira, pero desconocemos mucho del tema. 100%. O sea, aquí seguramente ya los que no habían visto a Carmelo, porque ya tenía un tiempo que no colaborábamos, seguramente te están amando, porque o sea, pensamos, aquí en el canal la mayoría pensamos igual. Y de hecho, a eso voy con el caso que te traigo. ¿Alguna vez has escuchado el nombre de Bruno Borges? No. Les platico rápido el caso. A ti, bueno, no rápido, vamos a entrar de lleno en esta historia antes de pasar al tema de los Apalaches, que también está muy interesante. El caso de Bruno Borges ocurrió hace relativamente poco, fue en 2017, en Brasil. Este chico era un chico de 21 años más o menos, estaba en la universidad, su familia era acomodada, un chico normal, incluso digamos por encima del promedio en esa cuestión socioeconómica.
Los papás, como eran de dinero y los hijos ya estaban grandes, Bruno tenía un gemelo y tiene un gemelo y una hermana. Ya era más o menos de la misma edad. Sí. Los papás se van de vacaciones, un mes, se quedaron solos, ellos haciendo su vida, iban a la universidad, bla, bla, bla. Bruno ya desde años antes, unos cuantos años antes, 2015 si no me equivoco, ya había empezado a tener comportamientos extraños. Siempre fue un tipo muy inteligente. Y para su edad leía cosas que no leían. O sea, mientras sus hermanos estaban leyendo Harry Potter y cosas que leía un niño, este cuate estaba leyendo cosas de metafísica, de física cuántica, cosas que un niño no leería. Vale. Y cuando al 2015 empieza a decir que va a escribir unos libros. Y incluso creo que uno de sus tíos le da el dinero, le da 20 reales brasileños, 20,000, perdón, que sí, digo, no sé cuántos, pero suena mucho dinero. Sí, suena mucho dinero. Y de hecho él incluso le pide un permiso a sus papás como de tomar un año sabático para escribir estos libros. Vale. Y los empieza a escribir, eran libros, yo no los he leído, solamente sé que yo sepa solo se ha publicado uno y es a lo que vamos. Este cuate es el Abdul al-Red de la vida real, si es que el caso es real. Vale. Empieza a escribir los libros, son 14 tomos y son de este choncho, o sea, no son libritos así delgaditos, son así, con esta cuestión que mezcla la física, la metafísica con la magia, una cuestión muy antigua, Sí. abordado desde un punto de vista moderno. El cuate incluso empieza a tener algunos comportamientos como de loco, como del árabe loco del universo de Lovecraft. Siendo un adolescente todo esto. Un chavito de 21 años. Ok. 21 años. Haz de cuenta, su cuarto, su habitación, están las fotos, se las voy a ir poniendo en pantalla. Su habitación entera estaba literalmente tapizada, no había un solo milímetro que no estuviera lleno de letras. Porque él empezó a escribir en las paredes blancas de su cuarto en un idioma supuestamente inventado. Sí. Pero él decía que era el idioma con el que se comunicaba con alguien más. Vale. Entonces ya tenía algunos libros, no tenía los 14 tomos, pero ya tenía creo que 6 en 2 años. Y te digo que son de este choncho, Sí. o sea, es mucho. Y todas las paredes llenas de letras, de símbolos, muy raro. Pasa el tiempo, en este año sabático que se está tomando, los papás se van de vacaciones un mes, se quedan solos él y sus hermanos en la casa, cada quien hacía su vida, ya eran adultos jóvenes. Y un día, de repente, regresan los papás, salen a cenar y él se adelanta a la casa. Ok. Cuando llegan a la casa, vean, él siempre se encerraba en su cuarto. Todo ese mes que pasaron los papás de vacaciones, él estaba encerrado en su cuarto. Sus hermanos casi no lo veían. Salía casi a comer y al baño 2 veces al día. No sabían de la obsesión de las paredes, nada de Ya eso. lo habían visto, pero fue como de, pues mi hermano está loco, ¿no? Ah, ok. Era como de, pues X. Pero lo que no sabían era, se adelanta este cuate, se quedan en el restaurante, él se adelanta a la casa. Sí. Cuando llegan, la puerta del cuarto, él la había dejado abierta, está cerrada con seguro. Dicen, se quitó la vida, hizo una tontería. Tumban la puerta a la familia. El chavo no estaba en el cuarto, pero lo que había era una estatua, se lo voy a poner aquí en pantalla, es una estatua, para que te lo imagines, un fraile, es una estatua de 2 metros, Sí. como de plata, muy grande, muy voluminosa, y la figura que se representa en esa estatua es como una especie de fraile con una capucha, y se le ve el rostro perfectamente, un tipo con barba. Dicen, los hermanos se quedan así de, ¿cuándo metió esto aquí? Claro. Porque no era una estatua chiquita. Dicen que cuando la sacaron de la habitación, requirió de 4 hombres adultos, cargadores, fuertes. Bruno Borges era un cuate flaquito. Decía, no hay manera que la haya subido él por las escaleras del edificio al departamento. Sí. Los hermanos decían, no hay manera que no nos hubiéramos dado cuenta. Claro. Y no hay manera que lo hubiera hecho él solo. Y nunca, o sea, no trajo a nadie. Sí. ¿Cómo estuvo esa estatua ahí? Sí se tiene registro, después salió quién se la construyó. Fue un artista brasileño, un señor ya grande. Vale, ok. Lo que no saben es cómo entró a la habitación. ¿Y qué pasó con él? Ok. No lo encuentran, desaparece durante 5 meses. De hecho, el caso se hizo muy viral. En cuanto pasó, Dross hizo video de él, de esta desaparición. La policía de Brasil se puso a buscarlo, la prensa, todo. Sí recuerdo el caso. Era un enigma muy llamativo. Sí. A los 5 meses reaparece el cuate, Sí. barbón, sucio. Él no habló mucho de lo que había dicho. Antes de que apareciera, salieron a la luz algunos testimonios, por ejemplo, de una sastre, no sé cómo le digo, una señora, una modista, Ajá. que él mandó a hacer unas túnicas como de cultistas. Sí. No saben para qué, pero ella dijo, cuando vio en las noticias que estaba desaparecido, dijo, yo lo conozco y me mandó a hacer estas túnicas. Sí. Decían que lo veían mucho por un rumbo que era como de un hotel de paso en Brasil, no sé en qué, creo que fue en Sao Paulo, pero a espaldas, digamos, había como un bosque, y ese bosque era utilizado para hacer rituales de ocultismo y demás. Otra cosa muy llamativa, además de la estatua y de los símbolos en las paredes, que literal era lleno, había una pintura que no sabían si la hizo Bruno o si la hizo alguien, Sí. pero era una pintura de él
usando una de estas túnicas pero sin la capucha, y con él había un ser extraterrestre. En la pintura él era con un ser extraterrestre muy raro que también traía capucha. ¿Y cómo lo tuviste esa imagen? ¿Era como un gris o cómo era el ser? Parecido a un gris, o sea, en la forma de la cabeza. Sí. Nada más que la piel era como como café. Ajá. Y ya ves que los grises sus ojos son totalmente negros. Sí. Este sí tenía pupilas, tenía iris, pero tenía como símbolos en la cara, como una media luna, así como si fuera una cicatriz en el ojo. Un híbrido entre humano y algo más. Exactamente. Sí. Esa era la pintura y la tenía colgada en la pared. Sí. No la habían visto hasta que desapareció y entraron al cuarto. Sí. Regresa, no cuenta mucho, pero poco después publica el primer libro, que es el que según yo es el único publicado. No lo he leído porque yo solo lo encontré en portugués y no hablo portugués. Pero me gustaría encontrarlo traducido al español. Muchos a raíz de esto dijeron todo fue un fraude, un movimiento mercadológico. Sí. Incluso hubo un amigo suyo que lo demandó porque dijo que él lo ayudó a hacer el fraude, pero no le pagó. Ajá. Pero pues nunca procedió la demanda. Entonces dices, entonces es cierto, ¿no? O sea, como que están esas partes enigmáticas. Lo interesante es esto, porque hasta ahí sí podrías decir, fue un caso mercadológico, algo que incluso yo podría hacer para vender mi próximo libro, ¿no? Aunque no se explica cómo subieron la estatua todavía. Habían enigmas como eso de que el idioma sí era inventado en el sentido de que nadie lo había visto, pero sí tenía como una lógica. Una lógica, ok. Que digo, no es imposible, J.R.R. Tolkien inventó un idioma siendo un chavito, igual un adolescente hace unos 100 años, el autor del Señor de los Anillos, para los que no sepan quién es. Sí. Pero, por ejemplo, estaba lo de la estatua, cómo la metió, a dónde se fue, dónde estuvo 5 meses, bla, bla, bla. O sea, sí habían enigmas, pero hasta eso podía ser un montaje, podía ser un fraude. Sí. El problema es que cuando dan con el señor que le hizo la estatua, que ahorita les fallo el nombre, me acuerdo que se apellidaba Riva Plata, pero no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Sí. Aquí les dejo una imagen de él con este cuate. Él no solo era artista, no solo era escultor, también era teólogo, matemático, tenía como varias cosas el señor. Sí. Y él fue el que le introdujo a Bruno con todo esto. Le dijo, y es que esas son cosas que no pudo haber inventado. Bruno Borges, el señor le dice, tú eres la reencarnación de un sacerdote que también fue matemático, cosmólogo y un chingo de cosas. Ajá. En el siglo XVI, que se llamaba Filippo Bruno, era italiano. Y lo cagado es que en las pinturas es idéntico, pero idéntico a Bruno Borges. O sea, la forma de la cara, la nariz, las orejas. O sea, no es que se parezca, es él. O sea, es él. Incluso la barba, porque cuando regresó con barba, pero no tenía la barba poblada. Haz de cuenta, la misma barba, el mismo bigote que Filippo Bruno. Uh-huh. La historia de Filippo Bruno, una vez que investigas, porque dices, bueno, cualquiera se puede parecer a alguien de la antigüedad, ¿no? Keanu Reeves y todas estas imágenes que hay, Nicolas Cage. Justamente. Sí. E incluso gente que están en un museo de arte y la pintura es igualito a ellos. Sí. No sé si has visto estas fotos. Sí. Podría ser, pero estaba la curiosidad que se llamaban igual. Sí. O sea, Bruno Borges, Filippo Bruno. Yeah. Pero además del parecido físico, que era, o sea, no era una coincidencia, sí era como que parecía la misma persona. Sí. El nombre, además de todo eso, Filippo Bruno, él lo quemaron en la hoguera en 1600, sí. Porque él, a pesar de ser un sacerdote, lo consideraron hereje porque él hablaba de cosas que se hablan hoy en día, pero hace más de 500 años. Okay. Este tipo decía... ¿Era brasileño? No, él era italiano. Filippo Bruno era italiano. De hecho, creo que lo queman en el Vaticano, una cosa así. Ahí puede que esté mintiendo. Sí. Pero vivía en Roma y era italiano. En el siglo XVI, XV, si no me equivoco, en 1600. Él lo queman en 1600. Lo condenan en 1597 y lo queman en 1600. Vale. Este tipo decía que no existía Dios. Un sacerdote que diga eso en esa época. Sí. Decía que había vida en las estrellas, que la vida venía de las estrellas. Decía que no existía esto de la condena de Dios, o sea, todo lo que platicábamos hace rato fuera de cámara, todo lo decía. O sea, cosas que se hablan hoy en día que son completamente normales. Era una herejía en ese entonces. 100%. Sí. Y también lo curioso es que él decía que basaba sus escritos, bueno, lo que decía, sus escritos y lo que decía, en el libro de Thoth, que es el libro de los muertos de los egipcios. Okay. Que Thoth era representado como muchos dioses egipcios, como un hombre, un cuerpo de hombre, pero con cara como de halcón. Uh-huh. Y tiene este libro del libro de los muertos, que es como un Necronomicon, sí. Pero de la vida real, porque ese sí existe, sí. Escrito por él, o sea, por un dios, o sea, es como, ok, hay algo interesante. Entonces entra ya esta teoría de que Bruno Borges es la reencarnación de Filippo Bruno. Por eso tenía todos esos conocimientos, porque Filippo Bruno también decía que le hablaban estos seres de las estrellas. Él nunca decía extraterrestres, ni tampoco decía que eran Dios. Él decía, los seres de las estrellas me hablan y por eso sé todo esto. Sí. Entonces la teoría es, Bruno Borges es su reencarnación y Thoth, que sería esta deidad, este dios de los muertos, que era como también dador de conocimiento para los egipcios, fue quien le dio este conocimiento en esta vida, en el 2015-17,
Y fue lo que él escribió, y la teoría está que, aunque los egipcios representaban a Thoth como un humanoide con cabeza de halcón, el ser con el que está pintado Bruno Borges en esta pintura era Thoth. Era ¿Por los símbolos? Por los símbolos y haciendo las conexiones. Dices, ok, si Thoth era quien le daba el conocimiento a Filippo Bruno, bla, 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 bla. Aquí en esa pintura es una pintura de amigos. Haz de cuenta que es como una foto de dos amigos, Sí, así. de compas. 100%. Entonces dices, ok, hay quien no cree el caso, hay quien sí. Yo creo partes del caso. Vale. Y sí se me hace muy interesante toda esta cuestión que este cuate no pudo haber sabido. ¿Tú viste la película En la boca del miedo, The Mouth of Madness? No la he visto completa, pero sé cuál es. Okay. La sinopsis o el resumen de la película es que hay un escritor basado entre Stephen King y Lovecraft. Ok, Es en la época contemporánea, pero resulta que él desaparece. ok. Y él tenía unos libros que habían pegado rotundo éxito al nivel de que ya iban a empezar a sacar películas y todo eso. Ok. Él desaparece, contrata a un investigador para encontrarlo. El asunto está en que los libros que él escribía volvían loca a la gente. Entonces las personas que empezaban a leer sus novelas primero se obsesionaban y luego entraban en un ciclo de locura total y empezaban a cometer crímenes, asesinatos y todo esto. Para hacértela tan larga, cuando lo encuentran resulta que él era una antena y los dioses lovecraftianos le mandaban esta información a él. Ok. Algo que tú ya habíamos platicado alguna vez, que son unas teorías, algunas fechas no encajan, pero habíamos hablado de Aleister Crowley, ¿te acuerdas? 100%. Aleister Crowley, hay una teoría en la que explican que probablemente Lovecraft, no sabemos si manipulado, sin que él lo supiera o tal vez sabiéndolo, él era una antena de la información de estos seres que le llegaban a él, y Aleister Crowley llegó con sus cercanos a manipularlo para obtener más información y el Necronomicon y todo este tipo de cosas. Un poquito parecido a lo de Bruno. Muy parecido. O sea, un humano que sirve como antena, sabiéndolo o no sabiéndolo, en el caso de Bruno sí, que reciben información. Igual tú sabes que hay muchos casos de la ufología y todo esto, que también hay personas que supuestamente reciben información, que saben fechas, algunos parecen ser falsos, otros dicen cosas que misteriosamente encajan con realidades que suceden. Entonces, tal vez hay personas que son más sensibles que otras y pueden recibir esta información. De hecho, sí. Digo, sin contarlo mucho, porque lo he contado muchas veces en el canal, pero yo tengo un amigo que es un amigo mucho más grande que yo, tiene 40 y tantos años, y su hermano es igual, casi de su edad, y él es uno de estos elegidos, porque él sí, desde niño vivía cosas como muy lovecraftianas, igual cosas que, por ejemplo, que la gente piensa que son fantasmas. Sí. Yo creo que más bien tiene que ver con el fenómeno de los multiversos, de las dimensiones paralelas, y eso que vemos los seres sombra y supuestos fantasmas no son fantasmas, sino que son como vistazos que de repente tenemos a un universo paralelo que de repente pasa y lo vemos. Sí. Yo creo más eso. Él veía cosas así, veía sombras, y ellos de niños pensaban que eran fantasmas, pero ya cuando crecieron tuvo una experiencia el hermano de un poco en sueños, hablando de lo que platicamos hace rato. Él soñó que seres dorados pequeños se le metían por la nariz, y eso es lo que contó el hermano, pero lo que vio mi amigo y sus papás siendo niños era que él se estaba convulsionando dormido, sangrando de la nariz y gritando groserías, porque así de quítense. Lo despiertan. La mamá obviamente primero pensó que tenía ¿cómo se llama? Epilepsia o algo así. Esquizofrenia, una cosa así. Exacto. Pero nunca le había pasado, pero dijeron, bueno, puede ser que sea su primer ataque. Sí. El doctor les dice, no tiene nada, o sea, a lo mejor fue un ataque, algo, ¿no? Raro, de una sola vez. Pero cuando lo platican con la madrina de ellos, ella les dice, no, es que mi esposo es igual. O sea, no eran familiares, pero dice, mi esposo es igual. No está enfermo, o sea, tiene otra cosa, pero solo lo puede ver él. Y cuenta que lo llevan como una especie de retiro, donde eran casi puros adultos, él era el único niño. Pero religioso. No era religioso, era como cuando regresa, el niño como que, bueno, ya no es un niño, pero en ese entonces el niño no quería como que contar mucho porque le dijeron no hables mucho de esto porque somos un círculo muy... Ok, pero ¿quién lo llevó a ese retiro? ¿Sabes? La madrina. Porque el esposo de la madrina era como porque por coincidencia. Creían en lo que fuera, que fuera eso, ¿no? Porque no era religioso, o sea, jamás fue así de que vi a Dios. Una secta, como un culto. Mi amigo pensaba que era algo así, pero no, simplemente, o sea, cuando llega, él a los papás no les contó mucho. Estaba en confianza, no le hicieron nada porque pues estaba el esposo de la madrina y todo, o sea, en ese sentido fue seguro. Pero él no quería contar mucho porque le dijeron que no hablara mucho porque pues la gente no le iba a creer o le iban a creer loco. Claro, de loco. Exacto. Pero cuando mi amigo le pregunta así de, oye, ya, güey, dime qué era. Como eran muy cercanos, sí le platica. Y le dice, es que lo que me dijeron ahí es que habemos un grupo de personas que siempre las ha habido, desde siempre, desde la antigüedad. ¿Todo eso pasó en México? Sí, en Ciudad de México. Okay.
Y te digo, fue mi maestro, es mi amigo hasta la fecha. De hecho, ya he contado su historia varias veces. Él no ha querido venir a contarla, Ajá. pero yo le he contado varias veces. Creo que con Fepo lo conté. Sí. Y le dices que en este grupo nos dijeron que somos como elegidos para recibir estos mensajes de estos seres. O sea, nunca dijo son ángeles, nunca dijo es Dios, la Virgen, no. Dijo estos seres, no recuerdo si les daba un nombre, pero antes de que pasara esto, dice que él dibujaba mucho un símbolo que era como tipo el símbolo de los Illuminati, como un triángulo con un ojo adentro. Okay. Él desde chiquito, sin saber qué era, lo dibujaba mucho, el hermano. Y ahí le explicaron cuando lo dibujó. De hecho, creo que todo salió por eso con la madrina, porque ella vio. Dijo, oye, ¿por qué dibujó eso? Pensando que lo vio en el dólar, porque incluso está en el dólar. Dijo, no, desde niño, desde chiquito lo dibuja, no sabemos por qué. Sí. Y ya fue cuando la madrina hizo la conexión y le dice, llévalo aquí, mi esposo va con él. Y ya le cuentan todo esto. Y ahí yo creo que sí está, más que iluminados, o sea, más que sensibles, yo creo que sí tienen algo, no sé si sea emocional, genético, pero hay personas que sí son como dices, antenas. Okay. Incluso ayer estaba viendo el capítulo de La Pensión que salió yo soy muy fan. Y ahora que está sacando las cosas de terror, Chris Martel, yo ya tenía la teoría por algo que había contado, que él era como el hermano de este amigo. Muy sensible a estas cosas. Más que sensible. Elegido. Un elegido, un contactado. De hecho, creo que sí les decían así, los elegidos. Okay. Y él había contado algo en alguna ocasión que yo lo asociaba, porque tuvo lo mismo de la sangre y el sueño muy, muy, muy parecido. Y en algún video yo lo teoricé. Creo que era como el hermano de mi amigo. Sí. Y ayer contó algo que igual no le pasó al hermano, pero le pasó a mi amigo. Que va a sonar muy raro, pero como si alguien hubiera retrocedido en el tiempo y les hubiera salvado la vida después de un accidente mortal. Mi amigo, lo que le pasó a él, pero fue como que porque mi amigo no tiene esa sensibilidad. Pero sí tuvo 2 encuentros con algo por el hermano. ¿Qué lo salvó? En una ocasión lo salvó de niño. Me cuenta que estaban jugando. Ellos jugaban brincando de sillón a sillón cuando eran chavitos. Sí. Y en el centro había una mesa de cristal grande. Y mi amigo, en vez de pasar del A al B, quiso pasar del sillón A al C. Okay. Tenía que brincar la mesa. Y el hermano decía, no lo hagas, te vas a caer, no vas a llegar. Y mi amigo dijo, sí llego. Brinca, pero el güey no llegó bien. Cae en la orillita del sillón. Se le van los pies para atrás y él dijo, ya valió madres. O sea, voy a caer en la mesa y por lo menos me voy a romper algo. Sí. Y la mesa se va a hacer pedazos. Sí. Él dice que quiso como maniobrar en el aire, como para hacerse de lado, esperando el golpe, y cuando aterriza en el suelo. O sea, él así de... ¿Movieron la mesa? Ahí te va. Él cae y se queda así de a huevo. Sí la libré, ¿no? Así como un niño, así de a huevo. No pasó nada. Sí. Y todavía voltea a ver a su hermano así de, ya ves, te dije que no pasaba nada. Y el hermano estaba pálido en el sillón, sentado así, abrazando las rodillas, pálido, casi llorando. Y dice, no fue que la brincaste, o sea, tú no fue que te hiciste de lado como tú piensas. Cuando estabas cayendo, desapareciste. No mames. Y volviste a aparecer, pero al lado. O sea, ¿se cuenta? Como en Harry Potter. O sea, se cuenta, la mesa estaba aquí, él iba a caer así, cuando estaba así desaparece y aparece acá. Como si lo hubieran teletransportado. Unos segundos. Y mi amigo así de, no mames. Y él, sí, te lo juro. Y la otra que ahí sí fue un encuentro por eso sabe que son seres extraterrestres y no ángeles, ¿no? Como por quieras. Eso él también, a pesar de que le cuentan todas estas cosas que son muy locas, él puede creer que a lo mejor son verdad, ¿no? Sí, no, mi amigo sí es 100% creyente. Okay. O sea, bueno, te digo que es mucho más grande que yo. A lo largo de su vida fue haciéndose consciente y creyente. ¿Y él te ha dicho cuál es su misión en la vida o qué es lo que tiene que hacer? De mi amigo no, porque te digo, no es de él, es más bien del hermano. Ajá, pero él le ha tocado verlo muy de cerca. Y pues él cuenta, y ahí entra una cuestión medio rara. Él cuenta que su hermano tuvo un problema ahí con unas cosillas, unas sustancias en algún momento de su vida. Okay. Y que a partir de ahí dejó de tener como estos encuentros. Vale. O sea, como si perdiera pureza. Pero sí dice que tuvo un sueño premonitorio del COVID unos meses antes de que se declarara pandemia mundial. Entonces ahí dices, bueno, está interesante, ¿no? Por lo menos. Pero mi amigo sí tuvo un encuentro con estos seres, los vio y los escuchó cómo estaban en el techo, buscando a su hermano, pero su hermano estaba viviendo en otro país en ese momento. O sea, ¿tú crees que, o lo que se asume aquí es que él es un elegido, él tiene una misión tal vez, y lo vigilan y lo cuidan todo el tiempo? Así es, al hermano. Y por coincidencia le tocó a mi amigo. Claro. Y Cristian ayer contó algo, Chris Martel, el que sale con Fede Lobo, contó, nunca eso, y bueno, yo nunca la había escuchado esa historia, que en una ocasión él iba hablando por teléfono en la calle con una novia, se cruzó la calle sin ver por venir platicando, y dice que pasó una camioneta de esas de UPS, de DHL, de paquetería, literal lo rozó, ¿no? Así de que no mames. Y que él cerró los ojos de que ya valió madre, ¿no? Ya me atropelló. Pero cuando los abrió, no estaba a media calle, estaba en la banqueta. Sí. O sea, pero él dijo, no mames, pues yo vi la camioneta y yo estaba a media calle
no me moví, o sea, ¿cómo regresé? Como si fuera una cuestión de que... Y Fepo contó una historia similar en su podcast de una chava que ella tenía sueños con estos seres, como con grises, Sí. y les tenía mucho miedo por alguna razón, y en una regresión le sale un encuentro con estos seres y le revelan que en una ocasión ella se De cayó... hipnosis, ¿no? De hipnosis. De hipnosis, regresión. Se cae de las escaleras y ella dice, pues que esa vez me caí y no me pasó nada, o sea, me desmayé pero no pasó nada. Y estos seres le dicen, no, es que si te moriste, y va a sonar muy raro, pero es lo que contaron ahí. No me acuerdo qué invitado lo contó. Sí. No me acuerdo si fue Iván de Gran Misterio, que también ya estuvo por aquí o va a estar por aquí. Sí. Pero estos seres supuestamente le dicen que, haz de cuenta que trajeron, o sea, sí se murió, pero como que trajeron a ella de otro universo y la pusieron aquí porque no tenía que morir en esta línea, ¿Cómo digamos. pasó en cuestión de segundos o cómo? Pues yo creo que sí. O sea, es que la chava ni siquiera fue consciente. O sea, eso ella lo sacó a raíz de una regresión. O sea, ella se quedó yo me caí de las escaleras y me desmayé. Vale. Pero según en la regresión, uno de estos seres le dijo, si te moriste porque te caíste muy feo, te abriste la cabeza, no había nadie, falleciste, pero no era tu momento. Entonces, algo así trajeron a esa, digamos, llamémosle a María. Trajeron a María de otro universo, sí, y la pusieron aquí en esta línea porque tú todavía tienes algo que hacer. Te cuento una historia parecida, no tiene nada que ver, pero muy parecido a eso que estás diciendo. Ok. Cuando, no sé si esto ya te lo había contado a ti. Hace años, cuando yo todavía era novio de Har Candy, yo vivía en Ciudad del Carmen, ella vivía en Cancún. Okay. Entonces éramos novios de distancia y yo viajaba mucho a verla. Yo era muy gordito en ese entonces. Me vengo ahorita llenito, pero antes yo pesaba 130 kilos. Okay. Pesaba mórbido, muy, muy grande. Entonces, al ser muy grandote, te da mucho sueño. Sí. Porque no oxigenas bien el cerebro. Entonces, cuando tú manejas muchas horas, te empieza a dar sueño. Ok. Yo me acuerdo que había pasado mala noche, vida de fiesta, de adolescente, de joven adulto, y me arranqué a irla a ver, güey, así, todo irresponsablemente. Y yo venía manejando, tú sabes que soy ateo, yo no creo en nada de fantasmas, nada de esto. Me fascina, pero no lo creo al 100. Claro, sí. Yo venía manejando en la carretera, ya me había tomado Coca-Cola, café, lo que tú quieras, me venía jeteando, güey, venía durmiendo. Y se me estaban cerrando los ojos, güey. Yo ya me había estacionado como para querer dormir, pero no me podía quedar dormido, güey. Ya me había echado agua, o sea, ya de todo, güey. Y venía manejando y de pronto levanto la mirada hacia el frente. Veo que no viene ningún vehículo. Volteo hacia atrás. Luego, es esta hora que es como las 5 o 6 de la tarde que como que te apendeja también, güey. Volteo atrás, veo que no viene ningún vehículo, güey. Y escucho un ruido, güey. Pero no. Como vienes manejando viendo al frente, no volteaba, güey. Claro. Y me di cuenta que el ruido que se escuchaba era que alguien estaba golpeando mi puerta. Okay. Yo venía a 100 kilómetros, 90 kilómetros por hora, o sea, venía manejando en la carretera y escuchaba que golpeaba mi puerta y cada vez más fuerte, sentí miedo porque en ese momento es como, güey, yo vengo a velocidad, ¿quién verga va a tocar mi puerta? Y me dio como el pánico de voltear, güey, y seguí manejando y cada vez golpeaba más fuerte. En eso me armo de valor, volteo. Veo, hasta se me china la piel, güey. Sí, mamá. Veo una mujer anciana, deforme, fea, tétrica, con los pelos parados y estrella su cara contra la ventana, güey. Madres. Me despierto, güey. Me había quedado dormido, cabrón. No mames. Me había quedado, ya la camioneta ya se había salido del camino, ya estaba como hacia el monte, iba hacia unos árboles y me iba a estampar, güey. Sí. Recuperé, güey, volví a orillarme, güey. No mames, güey. Me cagué del miedo, estaba asustadísimo. Sí, claro. Siempre cuento esta anécdota se la conté a Fepo también. Mucha gente tiene muchas teorías. Yo digo que mi teoría lógica es que me estaba durmiendo, mi sistema nervioso mandó algo para levantarme en chinga. Hay algunos que creen que se me apareció la muerte. Okay. Hay otros que creen que, güey, alguien que murió ahí te avisó que todavía no te toca, güey. O sea, muchas versiones. Pero me da risa, ¿no? Como es muy al estilo de las películas a veces de Destino Final. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, güey. 100%. Entonces, no sé, esa es la historia. No digo que sea 100% paranormal, pero a veces hay cosas que te salvan. 100%. Es que incluso podría haber sido, y a lo mejor aquí iban a decir pinche Rix fumado, pero ya ves que te platicaba ahorita para tu canal que grabamos, sí, que tuve este sueño con este familiar mío que murió hace poco. Sí. Y que yo platiqué en el sueño, que no, yo sé que no era un sueño porque era tan real. Okay. Él murió justo hace un año, en septiembre, okay, a finales de septiembre del año pasado. Y yo
2 semanas, 3 semanas después tuve un sueño de que él llegaba a la casa y estaba platicando con nosotros, pero se veía más joven. O sea, él murió joven, pero estaba todavía más joven y como más jovial, no sé cómo decirlo, sin canas, como más lleno de vida. Y el sueño era tan real que yo decía, ¿de quién fue el cuerpo que enterramos entonces? Porque yo lo vi en la vida real. O sea, ¿de quién fue? Si está aquí, ¿no? O sea, como yo en el mismo sueño. Como que no coordinaba, sí. Y así, y me acuerdo que el único pensamiento que tenía era, bueno, lo bueno es que ya regresó ahorita que va a ser Navidad, ¿no? Pues estaba mi familia platicando. Y la historia que él contaba, porque en el sueño yo le decía, pero ¿por qué estás aquí, no? Sí. Si ya te enterramos, ¿qué pasó? Porque también como él murió solo en la carretera, no se pudo determinar el forense. La teoría más fuerte es que le dio un infarto y chocó. Pero ya venía muerto desde cuando chocó, ¿no? Sí. Pero también no se puede determinar si chocó y luego le dio el infarto, claro. Porque pues, son cosas que no se pueden saber, ¿no? Sí. Al 100% en ese sentido. Entonces yo le preguntaba, porque yo sí me quedé como con la curiosidad, y le pregunté así de, oye, ¿cómo estás aquí? Y lo que él me decía en ese sueño, que yo estoy seguro que no era un sueño, me decía, es que yo quise rebasar, me estrellé y llegó mucha gente grande a ayudarme. Entonces yo como en el sueño, o sea, como en la lógica del sueño, creyendo que era la realidad, yo decía, ok, entonces... O sea, en el sueño te dijo lo que había pasado. Ajá. Entonces, en el sueño, que para mí era la realidad, porque era muy real, yo dije, ok, chocó, esto fue en Querétaro, y llegaron unos viejitos de por ahí a ayudarlo y por eso está vivo. O sea, eso yo pensaba en el sueño. Ya cuando desperté y estaba desconsciente de la realidad, dije, ok, entonces, él nunca dijo, me salvaron, él dijo, me ayudaron. Entonces yo dije, ¿qué tal que estas personas mayores eran ya sea o ancestros nuestros, o sea, de la familia, o seres como, porque es lo que platicamos ahorita, que te decía por ejemplo, los aztecas tenían a las Cihuateteo, y los vikingos a las valquirias, sí. Y aquí los católicos tienen a los ángeles, sí. Que se llevan a las almas al otro lado, sí. Entonces son como mensajeros. Por alguna razón mi familiar, mi tío, los vio como gente mayor, como ancianos. Entonces tal vez esta señora que tú viste era un familiar tuyo que agarró esa forma para que tú te espantes. Porque a lo mejor si hubiera sido ella, o sea, como si se presentara como normal, era como tú hubieras dicho es un sueño o algo, ¿no? Pero sabía que tú ibas a reaccionar al verla así y despertaste, no sé. A lo mejor ya estoy siendo muy claro. Dándole cuerda al papalote, sí. Pero no sé, se me hace que tiene cierto sentido. Obviamente no tenemos la respuesta al 100%, claro. Pero sí tiene cierta conexión, ¿no? Este rollo. Tú cuando ha fallecido un familiar tuyo, cuando lo velan, tú o un amigo, un cercano, ¿tú vas a ver la tumba? De este tío fue la primera. ¿Fue la primera vez? Uh-huh. Fíjate que yo, el más cercano que he perdido es un abuelo, mi abuelo materno. Y algunos conocidos, cercanos, amigos y cosas así, ¿no? Pero yo no tengo el valor de nunca verlos en la tumba. No porque me dé miedo, sino porque me gusta recordarlos como estaban en vida. Sí. Entonces no quiero tener esa imagen de cuando están en la tumba. Sí. Y me da como... No es algo paranormal o miedo, sino quiero recordarlos bien. 100%. A mí me han dicho, lo he visto en películas, pero no es lo mismo que verlo en persona. Claro. Que cuando un cuerpo pierde su vida, su alma, su espíritu, es muy diferente. Sí. De hecho, sí. Entonces, yo sí he cargado, por ejemplo, alguna mascota que ha fallecido, uh-huh. Y hasta las tocas y pesan diferente y se sienten diferente, pero siento que no tendría el valor con alguien muy cercano, fíjate. A mí me pasó eso con el primer funeral al que yo fui a mi vida, ya estaba grande, yo tenía 21, y fue la abuelita de una exnovia. Y yo quería mucho a esa señora y ella me quería mucho, y me acuerdo que sí, mi exnovia me dijo, era ataúd abierto, y me dijo, ¿quieres ir a ver? Y dije, no, por lo mismo, sí. Porque yo la quería recordar, pero con mi tío sí lo vi. Y para mí fue muy choqueante porque, como dices, o sea, yo decía, es que esta es la carcasa, o sea, este no es él. Así es. Porque ni siquiera, porque muchos dicen, es que parece que está dormido. No es cierto, está como extendido el cuerpo, o sea, es diferente. Es que igual depende de cómo los acomodan, el proceso funerario que le hacen es muy importante también. 100%, el color de la piel es otro. Igual hay gente que muere de formas muy brutales, que se demacran demasiado. Él, o sea, eso no, o sea, pero sí se veía que estaba maquillado. Pero él era idéntico a mí, o sea, físicamente. Entonces a mí lo que me choqueó fue como de, no mames, soy yo en el ataúd. Entonces eso fue como que me choqueó mucho, sí. Pero sí es feo. Ya que estamos entrando en lo paranormal, en lo turbio, amigo, sí. Vamos a hablar de los apalaches. Que, bueno, para mí los apalaches, ahorita vamos a entrar más a detalle. Ya he hablado de algunos casos aquí en el canal, ahorita vamos a comentar. A mí se me hace que es como lo más cercano a las montañas en la locura de la vida real. Puede ser, fíjate. A mí desde que tengo el canal, yo siempre he estado obsesionado con investigar o encontrar un caso real que parezca Lovecraftiano. Te he comentado que he encontrado cosas que rayan en, pero no hay nada tan cercano. Sí.
lo más cósmico que he encontrado es los Montes Apalaches, güey. Sí. Es lo más cósmico que he encontrado por el lore que hay, por la mitología que hay, por la cuestión geográfica, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y hay tantas leyendas contemporáneas, pero también leyendas antiguas, indígenas, cherokees, nativas americanas, que dices lo mismo de siempre. O sea, güey, no mames, no puede ser que ahora y antes sigan contando las mismas historias. Ajá. Y han habido algunos casos hasta de gente que ha muerto, que muere en situaciones muy extrañas. 100%. Ya entrando de lleno en el tema, porque veo que sí sabes bastante. Sí. ¿Has visto algún tema de ahí de los Apalaches? Una historia, ya sea de una persona normal o alguna leyenda que tú digas, no mames, esto sí es algo más que una historia. Ok, mira, hay varias. Lo primero que la gente tiene que entender cuando piensa en los Montes Apalaches es lo grande que es 100%. y lo antiguo que es. Los Montes Apalaches, hay un debate entre muchas personas de cuánto abarca realmente. Okay. Hay personas que consideran que llega desde Luisiana, desde los pantanos, hasta Canadá. 100%. Hay personas que lo acortan, como sea, es mucha distancia. Son 2 países enteros, casi. Exactamente, 2 países enteros. Lo otro es que es muy antiguo. Estaba leyendo por ahí unos datos muy interesantes que decían que los Montes Apalaches son más antiguos que la humanidad misma. Ok. Son más antiguos que los seres vivos que sobreviven a base de oxígeno. Ok. Y son más antiguos incluso que los anillos de Saturno. Wow. O sea, ellos han visto literalmente el Pangea, los cambios, todo, güey. Sí. Y cuántas historias no habrán pasado, cuánto no habrán visto esas montañas. Tú sabes que las capas de la Tierra se van, cuántas cosas no habrán enterradas ahí. Sí. Historia moderna que me sorprendió. Hay una historia muy interesante de unos mineros igual de principio del siglo 1900, no sé, por ahí, que eran los mineros de la mina Bowers, se llamaba. No recuerdo exactamente qué zona era, pero se llamaba la mina Bowers. Estamos hablando de una época en la que los mineros no tenían ninguna medida de seguridad, de preparación, seguramente ni los capacitaban de nada. Ellos estaban allí. Escriben una carta a los dueños de la empresa que los había contratado o al millonario que los había contratado. Les dicen que encontraron una especie de, como lo describen ellos, a como lo escribo yo es diferente. Ellos lo describen como una roca muy alta que parecía esculpida. Okay. A mí me suena un monolito. Sí. Entonces, algunos de ellos decían que desde que salió el monolito muchos habían empezado a tener pesadillas, sueños extraños. Y hay un caso de uno de ellos que perdió el brazo por culpa del monolito. Okay. Él, todo está escrito en una carta. Él describe que cuando trató de tocar el monolito se hizo líquido. Okay. Su brazo pudo atravesar el monolito y de pronto se hizo sólido. Wow. Entonces perdió el brazo. No hay mucha información de eso. Al año siguiente hubo un terremoto, se hundió la mina y no pasó a mayores. Una historia muy antigua que me fascina, que es la que más me suena Lovecraftiana de todo este asunto, es que los antiguos Cherokees tenían una leyenda que decían que algo, y ahorita que te lo diga te va a sonar totalmente a Lovecraft, que algo muy antiguo hace tiempo cayó del cielo y cayó en los Montes Apalaches, y que los gigantes elementales que vivían en esa época lucharon contra eso y lo enterraron en las montañas. Pero con el pasar del tiempo esa prisión se ha ido rompiendo y poco a poco el mal de los Apalaches se ha ido liberando, y por eso es que la gente ve cosas extrañas, porque ha empezado a contaminar la tierra, los animales. Hay leyendas de animales que caminan en 2 patas, leyendas de skinwalkers, leyendas de árboles que se mueven, que por ejemplo algún explorador marcó un árbol aquí y de pronto ya no estaba ese árbol ahí, se había movido del lugar. Que los GPS se vuelven locos a veces todavía. Hay personas que se han desaparecido con todo el GPS. Los Cherokees le llaman, si no mal recuerdo, a esta criatura la criatura que parece el mal pero no lo es. Obviamente es el lenguaje indígena, claro. La traducción española es un poquito complicada, pero es la criatura que parece el mal pero no lo es. Y algo que muy poquita gente sabe, Lovecraft tuvo una relación con los indígenas nativos americanos. No sabía. De hecho, los Montes Apalaches, cuando tú ves el mapa, o sea, toda la cordillera pasa por Providence. Entonces, tú sabes que Lovecraft me encantaba lo que era la mitología, lo que era las caminatas nocturnas de bosque, todo eso. Y hay un museo en Providence, que es donde era Lovecraft, el museo Tomahawk. No recuerdo si es el nombre del museo o el nombre de esa cultura nativa. Tomahawk, algo así. Tomahawk es algo de los mohicanos, si no me equivoco. No recuerdo exactamente el nombre, por ahí lo tengo en mis apuntes. Hay una carta de Lovecraft
Okay. que se mandaba con algunos líderes tribales de ellos, modernos, donde les decía que él admiraba mucho la forma en la que ellos veían, porque la descripción de los nativos de los otros mundos y de la muerte suena mucho a los mundos oníricos de Lovecraft. 100%. Entonces a eso le fascinaba. Yo creo que Lovecraft se inspiró mucho de ahí para escribir las historias de mundos oníricos, cuando hablaba de temas un poco relacionados a la muerte, y en general hay mucha cuestión cósmica. La historia que te conté de lo que cayó del cielo es literalmente el color que cayó del cielo. Sí. Y pues es un tema fascinante. Wow, no conocí esa historia, amigo. Hay otra cadena montañosa, nada más te lo menciono así rápido, Sí. porque me sonó mucho, con lo de la leyenda Cherokee. Sí. No me acuerdo ahorita, es un parque nacional en California. Si se me fue ahorita el nombre, ahorita se los pongo ahí en la pantalla, porque lo he mencionado mucho porque es muy recurrente en lo del Missing 411. Okay. De esta gente que desaparece sin... Okay. ¿Yellowstone no? No es Yellowstone, es Vaya, ahorita si me acuerdo se los digo, si no se los pongo aquí en pantalla. Okay. Pero en esa parque nacional igual hay una leyenda, hay 2 volcanes. Okay. Y igual los indígenas de esa zona decían que habían caído 2 seres y que vivían en los volcanes. Obviamente puede ser como la explicación que ellos daban a que hicieran erupción, Sí. pero hay toda una historia de que igual una pelea entre ellos, que uno era bueno, Sí. uno era malo, muy curioso. Y lo curioso es que, bueno, hay una historia ahí de un niño que desapareció la abuela. Sí. Primero desaparece el niño, luego la abuela, y la abuela regresa y ya tiene una marca aquí. Sí. Hay seres ahí que se ven como humanos, pero como raros. En fin, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese. Pero bueno, hablando de los Apalaches, ayer me puse a investigar, ya sabía un poco, pero lo que yo había visto de los Apalaches era Sí. de TikTok. Y la verdad, en TikTok lo que no me gusta es que luego... Hay mucha más desinformación. Sí, o dicen incompleto, Sí, o sí, dices, sí. vale madre. Pero ayer, gracias a Chris Stonehead de Cinema Club, que al rato lo vamos a ver porque vi un podcast de él, vayan a verlo en Macabra, el canal de Macabra. Él habló de los Montes Apalaches. Ok. Y hay 7 reglas que tiene la gente que vive Es ahí. correcto, sí. Se las voy a decir rápido porque hay unas que sí dices, bueno, eso es como que enfocado a un animal, ¿no? O sea, Sí. enfocado a tener cuidado con los depredadores. Sí. Pero hay otros que dices, ¿esto qué es? Las 7 reglas, así grosso modo, la primera es, si escuchas tu nombre en los Apalaches, no voltees, no reacciones, es más, haz como que no lo escuchaste. Afirmativo. Porque no es un ser humano el que te está hablando, sobre todo si estás solo y sobre todo si está oscuro y es de noche. Sí. La regla número 2, que esto es algo que se escucha en todo el mundo, que a mí 1000 veces me lo han enviado de México, de Colombia, de Argentina, de Ok. España, relatos. Si escuchas el grito de una mujer, no vayas, porque Vale. no es una mujer pidiendo ayuda, es otra cosa. Sí. La regla número 3 es... Hay una que no recuerdo si es la 3 o la 4, que es nunca silbes en el esa es la 3. La regla número 3, nunca silbes, porque puedes llamar la atención de algo que Sí. no es un animal. Así es. La regla 4 es, si estás durmiendo en una casa de campaña, no dejes un solo hueco. Así es. Y esa, por ejemplo, dices, bueno, pues sí puede ser de un animal, Sí, de una claro. serpiente. Pero, por ejemplo, la regla número 5 es, si eres de estos todavía más aventureros que duermes sin tienda de campaña, vas a dormir al aire libre, Sí. deja prendida una fogata que sea lo suficientemente grande como para que arda toda la noche. Ok. Esa también puedes decir, bueno, también los Sí, animales. supervivencia. Pero la número 5, no, la 6, perdón. Si encuentras, y ahí es donde ya empieza lo terrorífico, si encuentras el cuerpo en específico de un ciervo destrozado, Vale. no te acerques, no lo toques, es más, ni lo veas. Y cuando, o sea, si vas caminando y te topas eso en medio de un sendero, corre lo más rápido que puedas en sentido contrario. Porque ese cuerpo de ciervo fue dejado ahí como un cebo por un ser Algo más. inteligente, no por un animal, por un ser inteligente, como un cebo para Claro. tener una presa más grande Ok. que eres tú. O tú dices, güey, es más grande un ciervo que un ser humano para un depredador. Sí. Ahí es donde entra más grande en cuestión de qué. Claro. O sea, no se alimenta solo de la carne. Sí. Y la última regla, la séptima regla, que también es como muy curioso que sean 7, es lo del ciervo. La regla número 7. La última es la de nunca pongas un letrero de bienvenido. Ok, esa no la conocía. Sí, esa nunca pongas un letrero de bienvenido porque atraes a las malas vibras. Claro. Lo que sea que pueda entrar. Sí. Y ahí es donde entra ya esta cuestión. Hay muchas historias de los Apalaches, de los Wendigos, de los Sí, Skinwalkers. todo eso, Skinwalker. La La gente no tiene idea, o a lo mejor a muchos sí, los que son fans, de la influencia que ha tenido en el terror contemporáneo en los Montes Apalaches. O sea, 100%. los Montes Apalaches tienen de todo. La leyenda del ciervo. ¿Te has dado cuenta cuántas películas de terror inician con un ciervo muerto? Sí, es verdad. Que desde ahí se desarrolla toda la historia, como si eso atrajera algo más. Ahorita recuerdo rápido Get Out, en Mandy también hay una escena de un ciervo Sí. muerto antes de que todo empiece a ocurrir. Stephen King, Ajá. It
Es literalmente una historia de los 100%. Montes Apalaches. De hecho, muy pasa muy parecida por a la de los Cherokees. Ajá. Muy parecida a los Cherokees. Pasa por los Montes Apalaches. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es él? Stephen King es De Maine. Maine. Y Maine pasa, bueno, los Apalaches pasan por Pasan Maine. por ahí, exactamente. Está muy chistoso eso. Gravity Falls, la serie 100%. animada. Yo estuve investigando, hicimos un listado de todos los tipos de monstruos que hay en los Montes Apalaches, o los más llamativos, o los que me parecieron más interesantes. Hay un monstruo que se llama el Siempre Detrás, güey, Ok. como en Gravity Falls. Güey. Es Siempre. un poquito diferente, pero es más o menos la misma mecánica, de que siempre sientes algo que está detrás de ti. No te va a hacer nada malo, pero es esa presencia que te persigue y te acosa en los Montes Apalaches. Ok. Una de las historias que más me encanta de los Montes Apalaches, una de las cosas que creen, ellos le llaman el vendedor o el hombre vendedor. Ok. Se te aparece un hombre de traje, muy alto, de negro, muy elegante. No elegante en el tipo de bien vestido, pero no elegante de que sea demasiado Costoso. Costoso, exactamente. Y la cuestión es que se te aparece en los Montes Apalaches con su portafolio y te ofrece algo. Lo tétrico es que él ya sabe algo que tú quieres. Ok. ¿Quieres recuperar a tu papá que falleció? ¿O quieres recuperar a tu novia que perdiste? ¿O lo que quieres, riqueza, lo clásico? Y ellos lo deducen como que no es humano, o sea, es el anticristo, el demonio, lo que quieras llamarle, ¿no? Que es muy parecido a cuántas otras historias de hombres que se te aparecen a ofrecerte algo. Claro, sí, que el charro negro o el típico de que el Exacto. diablo, que es muy interesante, no conocí esa historia. Sí. Hay una que yo conté en el canal que podría ser un poco como cósmico de extraterrestres, Sí. pero no de Lovecraft, porque son seres físicos, Ok. que se llama, no recuerdo qué pueblo, no sé si son los algonquines, no me acuerdo qué pueblo nativo, una leyenda que tenían ellos le decían la gente con ojos de luna. Ah, sí, cómo no. The Sí. Moon Eyed People. Sí, sí, sí. De hecho, hay una se las voy a poner aquí en pantalla, la estatua de la escultura, Sí. cómo la representaban. Y son seres extraterrestres Sí, que y viven bajo convivieron tierra. con ellos, Ajá. y convivieron con ellos. Y parecido, no igual, a esta cuestión de los aluches en Es Mérida. verdad, sí son muy parecidos, Sí. como seres elementales. Sí. Que es lo que yo platicaba con Daniel. Hoy en día, yo creo que hay una conexión entre extraterrestres y elementales. Llámese duendes, chaneques, aluches, que es lo mismo. Bueno, y hay diferentes tipos, ¿no? Claro. Los gigantes se dice que también son, el Moana, hay muchas criaturas diferentes, no solo duendes. Sí. Pero Daniel y yo creemos, y él ha tenido encuentros con duendes porque Ok. él practicó brujería, él vio a un hombre convertirse como en una especie de perro, un brujo de Ok. Chile. O sea, él sí ha visto muchas cosas y ahí vean el episodio donde contó toda su vida y lo que vivió. Sí. Él y yo tenemos esta hipótesis de que muchos supuestos encuentros con duendes, quizá incluso lo que nosotros denominamos duendes, Sí. son seres extraterrestres, pero tal vez ni siquiera del espacio, de otra dimensión. Ok. Que ellos pueden, hay muchas historias, seguro te han contado de duendes que se desaparecen. Ujú. Así de que la es típica historia de que estaba en mi cuarto, lo vi, se echó a correr y vi que se metió a la pared. Ok. O que literalmente volteé y ya no estaba. No es tanto que usen magia, como se cree, Sí. sino que tenemos la hipótesis de que ellos sí son capaces de viajar a través de portales Ok. de su dimensión a la nuestra, porque de Sus hecho el reglas Popol de Vuh lo dice. espacio y tiempo son diferentes a las nuestras. 100%, porque Sí. no son humanos, de hecho ni siquiera son de este plano. Sí. Y está esta cuestión de los mayas, por ejemplo, de ellos lo dicen en el Popol Vuh muy, muy claramente. Ok. Ellos decían que los aluches vivían en el mundo de los aluches, Ok. que es muy parecido al mundo, le dicen el reino de las hadas, los británicos Ok. antiguos, antes del medioevo, y podían a través de los árboles, así dice el Popol Vuh, llegar al mundo nuestro. Sí. Entonces dices, ok, y si hay un relato de un suscriptor que me contó, no me acuerdo si fue aquí en Ciudad de México, que él vio cómo se metían a los árboles estos duendes. Sí. Y hace poco llamó al programa un suscriptor de aquí de Ciudad de México que contó cómo en un deportivo, que es como un parque, su hermana iba caminando y vio este ser así como que se trepó a un árbol. O sea, vio un duende así. Chaparrito y todo eso. Ajá. Yo tuve una amiga que igual contaba una historia de duendes que decía que ella los veía en el bosque de no sé dónde, Michoacán, no estoy seguro. Ah, ok. Y había un árbol, pero el árbol era de un tronco muy delgadito. Ujú. Y lo que ella decía era que sacaban el bracito y luego cuando se asomaban su cuerpo era muy grande como para ocultarse en el árbol. Ok. Pero cuando se volvía a meter al árbol otra vez, sacaba el bracito. Como y así. el coyote. Ándale, así como las caricaturas, exactamente. Y pues a ella siempre le daba miedo, güey. Claro, pues sí. Porque decía que una mano que tenía parecía un niño normal y la otra mano la tenía deforme. Dice que le asustaba, güey. Sí. Y pues siempre la gente cuenta esas historias de duendes en todos lados. Los yucatecos tienen su versión, los europeos tienen su versión. Que uno dice, güey, no mames, o sea, probablemente Hay sí. algo. La gente lunar esa de la que estamos hablando de los Montes Apalaches. ¿Sabes qué otra historia sucede mucho en muchas partes aquí en México que también hay en los Montes Apalaches?
Lo que en el norte le dicen las brujas, güey, que son bolas de fuego. Ajá, sí. Eso también hay en los Montes Apalaches. No manches, no sabía. Sí, nada más que allá las describen en vez de fuego como eléctricas. Ok. Bolas eléctricas que se mueven y todo eso. Ya ves que le dicen que aparecen en los cerros. La relacionaban a veces con aliens, pero muchos dicen que son brujas. Eso también sucede en los Montes Apalaches. Wow, eso no sabía. Sí. Y porque es que esas bolas, digamos, sí se hacen presentes como con variables en todo el mundo. Y yo creo que sí tienen algo que ver. Yo los vi, de hecho. Sí. Ahorita que lo estoy pensando. Yo las he visto en cementerios, güey. De fuego. De fuego. Pero hay una explicación científica. Ajá. Los fuego fatuos. Exacto. Que son los gases químicos de los cadáveres que en una chispa se prenden. Yo no he visto bolas de fuego, pero lo que yo vi lo he contado que por eso en los aliens sí, que a lo mejor en lo paranormal no es que no crea, pero sí tengo algunas barreras, ¿no? Sí. Pero con los ovnis, todo eso sí creo 100%. Porque justo con este tío que te platico, cuando era niño, fuimos a Cuernavaca y yo me regresé con él en el carro. Sí. Y me acuerdo perfecto, de hecho, ya les dije, la manera, lo que más se parece a lo que vi en el capítulo 2 de Los Expedientes Secretos X, la primera temporada, así, nada más que ahí salen blancas, yo lo que vi eran de color, pero eran, el cielo todavía era de día, medio nubladito, pero todavía había sol, en la carretera Cuernavaca, México, y eran 3 bolas, según recuerdo yo, de colores, una roja, una amarilla, una azul, no recuerdo bien los colores, me acuerdo muy bien de la roja, las otras dos no me acuerdo bien qué eran, pero no eran, o sea, sí estaban, los fuegos fatuos tengo entendido que vuelan al nivel del suelo, como lo que se ve en la película de Valiente, algo así, para que entiendan. Estos estaban en el cielo. Y sí, es que o sea, cuando se lo platicé a Uriel, él me describió, porque él vio algo parecido, me dijo, güey, es que se movían como si tuvieran vida, ¿verdad? Y le dije, sí, o sea, como si fueran insectos jugando, revoloteando, pero eran bolas de luz, y para que yo los pudiera ver desde el suelo, no sé de qué tamaño fueran, ¿no? Claro. Entonces, lo que platicábamos, se dice que son brujas, pero quién sabe, porque en Brasil, por ejemplo, en el Brasil precolombino, que nunca tuvo contacto con la cultura mexicana prehispánica, ellos también hablaban de que sus brujos se podían convertir en bolas de luz, no de fuego, en bolas como de luz, como lo que yo vi. Entonces sí dices, ok, algo hay, claro, ¿no? Igual en los Apalaches, una historia que no es paranormal que conté hace poco, pero a ver qué opinas tú, de la gente feral. ¿Has escuchado ese? No. Muchísimos encuentros de personas con seres humanos, o sea, no son no son nahuales, no son skinwalkers, no son que se comportan como animales, como cavernícolas. Y que comen humanos. Como la película de Mama, la niña cuando pasó mucho tiempo en el bosque. Algo así, pero todavía más animales, porque todavía en Mama pues, la niña sí traía ropa. Sí. No, aquí son los que los han visto dicen que andan desnudos, tanto hombres como mujeres, que incluso tienen deformidades, algunos, o sea, como eso sí podría ser una teoría ya más aterrizada, que ocurre lo que en veterinarias se conoce como congenidad, creo que se dice, que cuando tienen hijos, los animales pues sí tienen hijos entre ellos, ¿no? O sea, papá con hija, mamá con hijo, porque pues para los animales eso no, no pasa nada, ¿no? Pues, pero sí salen con defectos físicos, como los seres humanos. De hecho, yo tuve una perrita que mi papá es veterinario y él tenía la teoría, era gran danés, pero para ser gran danés no era tan grande y se enfermaba mucho. Entonces mi papá decía, seguramente el papá es su hermano, por eso no es tan grande como un gran danés normal. En fin, eso sí pasa. Y las personas que lo han visto describen de que tienen, por ejemplo, un brazo deforme. O que, por ejemplo, una que me viene ahorita a la mente, no tenía labio. O sea, pero no de cicatriz, o sea, nació sin labio, entonces tenía estos dientes de fuera, ¿no? Cosas así. También hay que tomar muy en cuenta eso de la gente feral, que en los Montes Apalaches, como es tan grande, hay muchas comunidades pobres. Que lo que se conoce como hilibillis y paletos de pueblo, no sé cómo se diga aquí. Sí, como rednecks, ¿no? Rednecks, exactamente. Que yo me imagino que cuando entre ellos nace alguien con alguna deformidad o algo por el estilo, bueno, podría ser. Lo aíslan y no le queda más opción que terminando convirtiéndose en parte de la naturaleza. Sí, como un indigente, pero en el bosque. Pero en el bosque, exacto. Y sobreviven como pueden. Y si tienen que comer animales así crudo, se van convirtiendo en ferales. Esa es una teoría muy, muy plausible. La teoría que tienen muchos gringos es que en la guerra civil de Estados Unidos, cuando se independizaron, hubo gente que dijo, ya valió madres. O sea, como que se entraron en pánico porque ya los británicos iban a perder el control de Estados Unidos, lo cual pues creo que les convino, pero para ellos sí fue así de, no, ya acabó, valió madres todo, y se fueron a vivir al bosque. Y se fueron haciendo ferales, porque eso ya tiene que, o sea, fue antes de la independencia de México. ¿Y tú crees que tantas generaciones hayan sobrevivido? Podría ser, porque es que la bronca es que no se sabe cuántos son. O sea, porque los encuentros que se tienen han sido con 1, con 2, pero a lo largo de muchísimos años. O sea, lo que han visto es que, como dices, comen animales
ciervos y demás, ¿no? Sí. Y seres humanos. O sea, que muchas de esas desapariciones se podrían atribuir a estos tipos, que es una explicación bastante realista, que también es terrorífica. Sí. Es como si fuera un vagabundo, literalmente. Como en aquella familia escocesa, los Sweeney Bean, no sé si lo escuchaste, que eran caníbales, vivían en una cueva, tenían relaciones entre ellos y tenían un chico de hijos y eran caníbales. 100% es la misma historia. Entonces, eso a mí se me hace muy plausible. No sé qué tantos pudiera haber, pero sí se me hace muy plausible. No sé, amigo, ¿tienes alguna otra historia de los Apalaches? Yo para ir cerrando el episodio. Hay varias. Es que te digo que investigué mucho sobre eso. Hay una muy famosa que fue ahorita, no me acuerdo el nombre de la señora, pero una señora grande de edad, que se apellidaba Legarde. No recuerdo el nombre de ella. Fue muy mencionado, pasó en 2013 o 2016. Ella era ex militar y tenía conocimientos de supervivencia. Ella se fue a los Montes Apalaches, tenía una pareja, se llevó un GPS, se llevó un celular. Se salió tantito de la ruta para turistas, a la parte prohibida, nada tan lejano. Algo sucedió, no saben por qué, cómo sucedió, que se perdió completamente. Ya es que lo que siempre decimos, que los Montes Apalaches son engañosos, por eso hay todas estas reglas. Y ella trató de comunicarse por teléfono porque tenía un celular y su GPS, pero la señal no salía. Y cuando, en fin, se perdió 1 año, 2 años. Cuando la encontraron todo bien organizado, bien acomodado, sucio y todo por el tiempo, pero o sea, ella se vio que lo tenía todo en orden. No pareció como que le diera un ataque de locura o algo por el estilo, o que estuviera muy desesperada tampoco. Y en su celular escribió un montón de cosas extrañas antes de morirse, como en el WhatsApp, que nunca salieron. ¿Se explico? Cosas del estilo, los árboles se mueven, siento que hay algo mirándome. El GPS me dice que está en esta dirección, pero no, doy vueltas en círculo. Ya se me va a acabar la batería. Lo último que escribió fue un mensaje de amor a su pareja. Lamento haber venido aquí, cuando me encuentren, y murió. Murió 1 año, la encontraron 2 años después. Entonces desapareció. Fue muy tétrico, tiene cierta lógica, nunca encontraron su cuerpo. Ese cuerpo no. Encontraron el carro. Encontraron sus cosas nada más, pero no encontraron su cadáver, su ropa, nada. Wow, esa historia no la conocía. Y justo ahí entra, ya para ir cerrando como con el tema de los Apalaches, que es muy Lovecraftiano. Nos pusieron, digo, no es por hacerles promoción, pero estuvimos ahí en un evento de Universal Studios. Un saludo a los que pudieron ir. Y nos pasaron una serie que yo no había visto, que es de Universal, ahí está en Universal Plus, que se llama From. Sí, la estamos viendo en directo. Sí, está muy Lovecraftiana, ¿no? Está muy rara. Me recuerda mucho a Lost, güey. ¿Te acuerdas de Lost? No la vi, o sea, la estudié en la escuela, los guiones, pero nunca vi la serie. Sí, está muy extraña. Pero está muy buena. La voy a ver. Lost y From. Yo solo vi el primer capítulo. Y sí, justo habla de este pueblo que es como un bucle en el tiempo, ¿no? Exactamente. Es algo que yo también, cuando escribí El Jaguar de que cayó las estrellas, que ahí está el audiolibro, este año sale el libro, bueno, el próximo, porque ya no me va a dar tiempo de terminarlo, pero justo yo metí este concepto de un pueblo que desaparece, o sea, como si lo quitaran de la realidad, como si lo quitaran de este plano. Entonces, hablando de lo de, ya para cerrar el tema, el podcast, pero con el tema de los Apalaches, la teoría o la hipótesis que yo más me suena de las desapariciones del Missing 411, más que sean skinwalkers, wendigos o cosas de este tipo, en específico esas desapariciones yo creo que son aperturas de un portal a otro lado, que son como donde creo que estuvo atrapada esta señora. Entonces sí se me hace como, yo que soy creyente de los multiversos y las realidades alternas y todo este rollo, yo creo que sí hay personas que se quedan atrapadas. Hay relatos de suscriptores que me han contado. De hecho, los viajes en el tiempo son como lejos de lo que vemos en Volver al Futuro, por ejemplo. Yo creo que son más viajes espaciotemporales que están vinculados y no puede haber uno sin el otro. Prácticamente un viaje en el tiempo sería un viaje a otra dimensión, si lo quieren ver así. Entonces me han mandado suscriptores historias de involuntariamente haber viajado en el tiempo. Hay gente que regresa, o sea, que es, por ejemplo, mi suscriptor que me contó a mí, que me sigue fascinando, tuvo un viaje en el tiempo que él desapareció 1 semana de su línea temporal para su familia, pero para él pasaron 10 minutos. Y él iba caminando en la calle, o sea, él no se dio cuenta de nada. Pero cuando llegó a su casa, su familia dijo, no mames, ¿dónde estuviste semana y media? Yo vengo del trabajo, mis 10 minutos de caminata. No, llevas unas... Y hasta le enseñaron el reporte policíaco de desaparición, todo. Y él así de, no mames, ¿no? Pero hay gente como esta señora que ya no regresa. ¿Por qué? No sé. Y sobre todo en los Apalaches, esta cuestión, como dices, ¿no? Muy... ¿Qué cayó ahí en algún momento de la prehistoria? De la prehistoria que ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, no de los dinosaurios, antes.
Cuando no sé. hace poco estuve haciendo un video de Uzumaki, del anime. Lo empecé a ver en Max. Y me puse a investigar qué teorías hay de lo que sucede en el pueblo. Obviamente Uzumaki es ficción, ¿no? Sí. Pero estuve viendo en la realidad qué es lo más parecido que hay. Los asiáticos, la gente que cree en el Feng Shui. Ajá. El Feng Shui es cómo acomodas las cosas, pero yo no sabía que el Feng Shui también aplica para cuestiones geográficas. Ok. Que una montaña esté con un bosque, cómo afecta. Y creen que hay cosas que, si están acomodadas de cierta manera, rompen la barrera lógica del espacio y el tiempo. Ok. Entonces, por eso es que existen lugares como, no sé, el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, algunos desiertos donde los relojes se vuelven locos, los Montes Apalaches, que a lo mejor están causando algo que falla, un glitch en la realidad. Exactamente. Sí, yo también había leído eso, pero de la cuestión prehispánica. Okay. Dicen que Catemaco, yo estuve ahí hace un año. Sí. Catemaco dicen que los brujos de ahí supuestamente son los brujos más poderosos de México, Sí. porque además de que son la mezcla de la magia negra que llegó de Europa con los españoles, la magia que ya practicaban los aztecas y el catolicismo de ahí, Sí. porque se trabaja con la Santa Muerte, con la Virgen, con entidades prehispánicas, es muy raro. Sí. Pero además dicen como Catemaco, bueno, hay islas, pero además Catemaco está en una laguna. Y además están dos montañas, que es la de montaña del Cerro del Mono o algo así, y la otra, no me acuerdo, Monte Blanco, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Entonces, dicen que esa cuestión propicia que se pueda hacer todo esto ahí en específico, en Catemaco. Y la verdad sí vas. La cuestión geográfica. La cuestión geográfica y con una cuestión ya como cósmica. Okay. Y la verdad sí es que sí hay una vibra bien rara. O sea, yo no fui con los brujos, ni yo quería ir a la Cueva del Diablo, pero no supimos, mi exnovia y yo, y ¿Cómo movernos? terminamos en un tour de una lancha visitando las islas. Pero sí Visita está los monos. justamente. Sí. Y sí es un está lugar bien muy raro. peculiar. Muy, incluso creepy. Sí, sí. O sea, el día que me tocó, nunca dejó llover, y se los voy a poner aquí en la pantalla porque tengo los videos. Parecía llorar, o sea, yo le decía a mi exnovia, me siento en una película de King Kong o de Es muy Godzilla, raro, o sea. A mí me tocó dormir ahí, en un hotel de mala muerte, güey. Ok. Y en la noche hay muchísima actividad. Sí. En la madrugada, güey. Y yo preguntaba, no, es que muchos van a los cementerios a desenterrar cadáveres. Oh, la madre. Sí, estaba raro. Está turbio por de donde se le vea. Sí. Pero bueno, amigo, hemos llegado, si por nosotros fuera nos echamos más horas, pero todavía tenemos que ir al Meet and Greet, que los que nos están viendo del futuro, gracias a los que fueron. Y pues nada, amigo, un último pensamiento para cerrar de lo que sea. Nada, que visiten el canal, que vayan a ver Cthulhu TV, me vean en todas mis redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, estamos, si les gustan los directos, verme jugar videojuegos, también estamos en Twitch. Agradecerte la invitación. Fue muy difícil llegar a Ciudad de México, carnal. Ya contaremos ahí luego la historia. Pero estoy muy contento porque pues vamos a conocer a la bandita, Super. en el Meet and Greet, en la quedada, y a otros creadores de contenido. Nosotros ya nos conocemos de que 3, 4, 5 años. Como güey. 3 años, creo, 4. Pero en redes sociales nada más. Así es. Y pues es la primera vez que nos conocemos. Sí se parece a Wolverine. Eso dicen, pero no, hermano, gracias a ti por prestarme tu espacio, Sí. por venir aquí a grabar, porque estuvo interesantísima la plática. Muchos llevaban años pidiendo la colaboración, pero luego colaborar a distancia se hace difícil por la señal, los horarios, entonces, Exacto. pero aquí, gracias, carnal, que estuviste acá, gracias por todas estas historias chingoncísimas, y como dice Carmelo, vayan a seguirlo en sus redes, en sus plataformas, se las dejo en pantalla, se las dejo en la descripción también, les dejo las mías para que me sigan. Yo solamente estoy ya en Instagram y Facebook y en Spotify, y ahí encuentran los links a mis libros que están en Amazon con entregas a todo el mundo, y mi correo y mi WhatsApp para que me manden sus historias. Y pues nada, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes que nos acompañaron, y pues nos vemos en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Monstruoso Podcast. Nos escuchamos en la oscuridad.